como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Libra? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi querido magistrado. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No sin antes también recordarte, siempre recordar que son lecturas generales, extemporáneas y que es a quien le resuene en ese momento. Tómalo como te resuene, ¿ok? Lo que te haya resonado, que te resuene, y lo que no, pues que no te resuene. Así de guau. Vamos a ver pues cómo está esa energía. ¿A quién le estoy leyendo yo? Definitivamente. ¿Cómo estamos? Veamos. Se me están saliendo estas cartas. Están un poco inquietas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver a quién le estoy leyendo. No estás fluyendo. Tu rueda de la fortuna no está girando como debe ser. ¿Hay algún problemita por allí? Algo que se te está presentando. Estás en una disyuntiva. Estás pasando siempre por el mismo sitio. Te está tocando siempre el mismo tipo de persona. No terminas de entender por qué siempre te pasa lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Será que eres tú quien tiene la culpa de todo esto? ¿Será tú quien te tienes que poner al día? Que te tienes que poner a estudiar un poquito sobre estos temas para ver si no te vuelve a pasar lo mismo. ¿Será que necesitas quererte un poco más tú antes de querer tanto a los demás? Vamos a ver todas esas cosas. Mira pues, estás en ciertas dudas, pero también esas dudas se pueden despejar. Veo acá que a pesar de todo hay dudas. Está ya el juicio hablándote que es hora de salir. Ya está bueno estar encerrado o encerrada. Sal de donde estés. Y vamos a ver qué nuevos caminos hay para ti. No se ven comunicaciones por ahora. En tu carta central aparece que todavía no has encontrado lo que estás buscando. No quieres más desilusiones por algo que pasó en esta relación, que es algo que ya se está viendo el porqué de esa ruptura, si se quiere. Veo aquí también que hay un cambio de página que vas a hacer, y si estás analizando y pensándolo bien, y definitivamente tú lo que quieres es algo completamente nuevo, algo nuevo para ti, con muchísima esperanza y con muchísima fuerza, si se quiere. Pero mira, muy al final del camino, pero muy al final, estoy viendo a alguien, esta persona del pasado que aparece. Esta persona del pasado que aparece se fue con alguien y creía que le salía bien el cambio que hizo. Quizás hizo un cambio y creía que le salía bien, y ahora le está llegando el karma. ¿Cómo la ves tú? Porque esto no es una aparición porque se apareció por casualidad, palabra cierta. Esto es que está apareciendo porque necesita aparecer, porque no le está yendo bien con la otra persona. Se equivocó con ese cambio. Te ve ahora quizás muy feliz, ahora te ve como más espontáneo o espontánea, y esa persona está lo que se llama en la inmunda. Sí que te digo, tu fuerza, tienes bastante fuerza, ahora tienes bastante esperanza, te ves libre, te ves como si saliendo adelante como debe ser, estás claro o estás clara que ya no quieres más desilusiones, lo que quieres en tu vida es algo ya conciso, preciso, realmente verdadero, y por eso es que todavía no has conseguido lo que estás buscando, porque tú lo que quieres es algo de verdad, verdadero, si no, nanay, nanay. Pero al final de todo esto, pasa la primera etapa, pasa la segunda etapa, pasa la tercera etapa, y después de allí, para la cuarta dimensión, como dice, la cuarta parte, es que empieza a aparecer esta persona. O sea que le va a costar bastante tiempo para llegar. Es que se fue con alguien, así definitivo. Se fue con alguien y creía que había hecho un cambio excelente al irse con alguien. Y resulta que le salió todo lo contrario. Ahora le está entrando y le está llegando el karma.
porque te ve muy independiente, te ve súper, súper light, te ve como de otra manera. A lo mejor no tienes a nadie. Probablemente no lo estoy viendo. Puedo yo ahorita sacar aquí unas cartas para ver si viene para ti algo. Pero sí que a pesar de que tengas o no tengas a nadie, te ve bastante feliz o te va a ver bien feliz, bien tranquilo, bien tranquila. Y esa persona entra ahora en la inmunda. Sí que te lo digo. Ay, 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 ay. Esto está muy bueno, mi querido Libra. Honestamente, me alegro mucho por ti. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Hay alguien que viene nuevo para ti? Aunque así no sea, se te ve igual de feliz. Porque aquí yo no estoy viendo a nadie nuevo, pero puede ser. Vamos a ver. No. 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 No viene nadie nuevo para ti. Por ahora no viene nadie nuevo para ti. Lo que sí te veo es como quien dice súper radiante, súper feliz, sin problemas. Ya todo está superado, etapa superada para ti. Y después de que está todo superado, que ahora estás viendo todo, el canto de los pájaros lo estás escuchando, que ahora te estás comiendo las maduras, ahora esta persona ahora como que quiere traerte como más verdes, pues que se las coma esa persona. Tú no te las vas a comer, ya te comiste bastantes verdes. Ahora le toca a esa persona empezar a saber lo que es, a caer en la miseria, a caer en la roya, a caer en la inmunda, porque mucho te pasó a ti, ahora le toca a esa persona. Quiero ver una cartita de Lenormand. ¿Qué nos dice Lenormand? A ver, ¿qué otra cosita te están diciendo? Y me faltan todavía varias cartas por sacar. Bueno, mi querido y adorado Libra, ¿tú estabas esperando a esta persona a que llegara? Pues va a llegar, pero bastante tarde. Quizás cuando ya de verdad tú no sientes pero ni nada. Como diciendo, no, yo no quiero que vuelva esa persona. No, para nada. Yo no estoy encontrando todavía, no he encontrado todavía la horma de mi zapato. Así que esa persona no va a ser precisamente la horma de mi zapato, porque ya fue y deformó todo ese zapato. Olvídate. Aquí veo que ratones. Mira, es que las cosas son como son. Esta relación fue de muchísimo estrés, preocupación, pérdida, relación inestable, pérdida de afecto, relación obsesiva, infidelidades. Todo fue esta relación. Entonces, ahora tú que vas a volver otra vez a pasar por lo mismo, después de que ya estás tan radiante y tan fulgurante. Para nada, mi querido magistrado, ni que Dios te libre. Pues, vamos a ver aquí. Trata de dejar las dudas, deja las inseguridades, deja fluir. La intuición podría funcionar aquí. Oye eso que te están diciendo. Esto es un mensajito muy aparte, ¿sí? Para que lo tomes como es. Y un mensajito bonito. Vamos a ver esos mensajitos bonitos que vienen de vez en cuando. Vamos a ver este que dice: no te rindas, porque tú no sabes si el próximo será el que funcione. Así que no te rindas. Tú no te rindas y sigues adelante. Bueno, mi querido magistrado no se rinde tan fácilmente. Magistrado al fin. No, señor, mi magistrado querido. Acuérdate que la balanza siempre está a tu favor. Cuidadito pues con eso. Ni que te rindas. En resumidas cuentas, mi querido y adorado Libra, esa persona al final del camino, al final, ya cuando ya no hay más pavimento, ya cuando hay que ir bajando a pie por un tierrero, por ahí, por esos lados, va a empezar a llegar a esta persona. Empieza esta persona a llegar, sí que te digo, pero ya, como quien dice, ya te habrás desprendido realmente de esta persona y empiezas tú, como quien dice, tu camino por ese horizonte buscando lo que realmente quieres para tu vida. Con muchísima, mira tu carta, con muchísima estabilidad y justicia y tomando decisiones de amor. Y si te sigo sacando cartas, te diré que con muchísimo sol, muy radiante y con una conexión muy, pero muy grande. Mira, todo esto salió una detrás de la otra. Así que te digo, en el puñito ese que yo dejo siempre, tú sabes que yo siempre dejo un puñito acá, ¿verdad? Palabra cierta. Yo termino de sacar mis cartas y dejo un puñito aquí. Bueno, las que voy sacando son todas las que te estoy diciendo. Todas estas, todas. Dios mío querido, ¿verdad? Verdaderamente
bellas cartas que te salen. Y cuando salen una detrás de otra, de a dos en dos, yo puedo ir leyendo. Dependiendo la carta como esté al lado de quién, yo le tomo y le doy una interpretación. ¿Te das cuenta? Hay que saber entonces leer las cartas para saber que una carta, el juicio al lado del mago invertido, me dice una cosa, pero el juicio al lado de la luna me dice otra. Y así vamos, pues, ahí es. Esta persona se fue quizás con alguien y creía que le había ido muy bien con ese cambio, con quien se fue, ¿verdad que sí? Pero resulta que ahora el karma le está entrando, está llegando, y esa es la justicia que tienes por ahí. Como siempre, mi querido Libra, a ti la justicia siempre está contigo, siempre está contigo. Vamos a ver ahora entonces qué más viene para ti, qué se presenta por aquí, y vamos a ver qué otra cosa. Le salió muy mal ese cambio, no le está pasando bien. Honestamente sí que te digo, nada que ver. Y tú haciendo tu cambio de página. Wow, wow, wow. Sin comunicaciones y sin nada. No quiere, no, ya te parece que, como quien dice, yo no voy a estar agarrando sobras de nadie, dirás tú, ¿verdad que sí? Yo agarrar sobras de nadie para nada. Eso es lo que le estoy leyendo. A quien le estoy leyendo está en esa situación. Vamos a ver entonces qué otra energía hay para esa persona. Mira, una sombra, lógicamente. ¿Qué te parece? ¿Cuál es esa sombra? Eso que está ahí atravesado por la que se fue o por el que se fue. Se fue con alguien, esa es la sombra. Creía que le había ido muy bien con ese cambio o que había hecho un cambio maravilloso. Me gané el loto. Mira, pues, ¿quién te dijo? Pues, ojos vemos, corazones no sabemos. Ahora llega el karma. Te ve radiante, te ve bien, te ve pa'lante, te ve en tu carro del amor. Y esa persona ahora en la inmunda. Ahí te dejo. Nos estamos viendo, pues, el que la hace, pues, bueno, el que escupe para arriba le cae la saliva. Y el que siembra tormentas tiene que recoger tempestades, más nada. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Un besito. Bye bye.